El niño se despertó 3 días después. Denki Kaminari era muchas cosas, pero un soplón no era una. Así que el niño con la máscara de zorro que dormía debajo de su cama se mantuvo en secreto, lejos de vecinos, amigos de la familia y algún que otro héroe que venía a verlo en ausencia de su madre. Todos le aseguraban que su madre estaba bien, que todo estaría bien. Cada vez que se lo repetían, solo le preocupaba más que nada estuviera bien. Solo había tenido una conversación con su madre desde la pelea. Una llamada donde la mitad del tiempo la pasó asegurándole que estaba bien, si volvía a oír la palabra, bien, podría golpear a alguien, y la otra mitad diciéndole que ignorara a los medios que hablaban de Fox. Denki no supo realmente quién era ese Fox hasta hace 3 días, cuando entró corriendo por la ventana de su habitación. Supuso que había sido un accidente, pero el justiciero aún no se había despertado para preguntarle. Tras inyectarle suficientes voltios como para despertar a un gorila, sin obtener ninguna reacción, salvo que la recomposición de su piel se ralentizaba, se podría decir que estaba intrigado. Interesado en saber quién era Fox. Sin embargo, en línea apenas consiguió nada. Fox era escurridizo y reservado. No hablaba mucho ante la cámara, solo dijo que, quiere ayudar, una vez y luego se calló. Hasta que se enfadó en Endeavor, claro. Fox era imprudente, se subía a vehículos en movimiento y se lanzaba delante de cuchillos, pero también era, sin duda alguna, genial. No le afectaban las heridas, como si una puñalada en el pecho no le importara, así que siguió adelante. Denki tendría que ser idiota para no pensar que eso era genial. Cuando miró el cuerpo inconsciente del chico, prometió que no era raro, creyó comprender cómo nada le afectaba. Su don le permitía coserse a sí mismo sin ninguna preocupación. Denki pudo ver cómo las cicatrices de las quemaduras se transformaban en piel normal en cuestión de horas. Fue una suerte poder hacerlo, ya que Denki no era el mejor en medicina. Intentó coserle la espalda para detener la hemorragia, y aunque no se veía mal, al ver que el resto del cuerpo estaba curado, le quitó los puntos y dejó que su don hiciera su trabajo. Los conocimientos de Denki sobre primeros auxilios abarcaban desde coser heridas hasta qué hacer si te apuñalaban y luego se detenían. Un interés menor que tenía de joven y que nunca desapareció del todo. Incluso después de que el cuerpo del niño parecía casi curado, seguía sin levantarse. Eso era lo que lo asustaba. Controlaba su ritmo cardíaco casi cada 10 minutos para asegurarse de que seguía vivo e incluso le aplicaba descargas eléctricas para despertarlo, pero nada. Denki realmente no quería que el niño muriera bajo su cuidado. No importaba cuántas personas en línea lo llamaran, criminal imprudente, o anarquista, eso no cambiaba cómo había salvado a su madre. Además, ya no todos odiaban a Fox. Después de todo el fiasco de la pelea de monstruos y su explosión con Endeavor, algunas personas comenzaron a verlo bajo una luz diferente. Los fanáticos de Die Hard Endeavor lo odiaban más que a nada, pero cualquiera con un cerebro funcional podía ver cómo ayudaba. Cómo lo estaba haciendo bien. Durante los 3 días del sueño del niño, Denki vio en tiempo real cómo la opinión pública se inclinaba. Denki planeó decirle eso al niño cuando finalmente despertara. 3 días después, eso sucedió, y empezó con un martillazo en la garganta. Nunca había estado tan feliz con una de sus decisiones como al quitarle los cuchillos al justiciero. Que su invitado le cortara la garganta no estaba en sus planes. Fox se veía diferente de cerca. Denki había hecho todo lo posible por no mirarlo fijamente, pero no pudo evitarlo. Fox parecía de su misma edad, era más bajo que Denki, y la parte de su rostro que podía ver no parecía la de un anciano. Tenía ligeras pecas salpicadas en las mejillas y un ceño tan persistente mientras dormía que parecía pintado. Su cabello estaba hecho un desastre, aún más cuando apareció por primera vez en su ventana. Quemado y con las puntas abiertas por todas partes. También le habría venido muy bien una ducha, pero Denki no podía hacer mucho al respecto, ya que Fox llevaba 3 días inconsciente. Hola, dijo Denki mientras miraba fijamente la cabeza del martillo que le presionaba el cuello, y su amenaza se volvía cada vez más persistente. Ya le costaba leer las emociones de la gente, y mucho menos con la mitad de la cara cubierta por una máscara. Se resignó a parecer un completo idiota y decidió simplemente sonreírle al chico. ¿Qué era lo peor que podía hacer? Asesinarlo a martillazos. Vivirá. ¿Dónde estoy? Dijo Fox, como si realmente pudiera matarlo. Mi habitación. De nada, por cierto. ¿Por qué debería agradecerte que me secuestraras? Lo interrumpió Fox con una inclinación de cabeza.
Una inclinación que hizo que su cabello carbonizado le cayera sobre los hombros, lo que lo irritó visiblemente. Disculpa, yo nunca, fuiste tú quien rompió el seguro de mi ventana y se desplomó en el suelo durante 3 días, se defendió Denki, también bastante molesto. Si lo mataban por ser amable con un justiciero que irrumpió en su casa, nunca lo superaría. Sin embargo, Fox pareció creerle cuando el martillo cayó a su costado y murmuró un suave, «Oh, mierda». Sí, ay, mierda, espera, no, eso fue cruel. ¿Estás bien? Fox actuó bien cuando el martillo fue depositado en su cinturón de herramientas y salió de su habitación como un hombre con una misión. Denki había causado una primera impresión horrible. Quería que el justiciero se creyera genial, y ahí estaba, haciendo el ridículo. Fox había encontrado el coraje a su edad para convertirse en un héroe, sin licencia, sin importarle lo que dijeran. Era genial, sí. Denki admiraba al chico en cierto modo. Eso no significaba que no pudiera encontrarlo increíblemente estúpido. Estoy bien. Fox rebuscó en sus bolsillos antes de pasar a los cajones de cada habitación en la que entró. Su ropa, sin duda, había tenido mejores días, pero se conservaba, así que Denki no se quejaba. Denki lo siguió como un cachorro perdido mientras buscaba en cada habitación de su apartamento hasta que descubrió lo que buscaba. Ah, cierto, saqué sus cuchillos de sus bolsillos. No quería que los apuñalaran. Denki tuvo que guiar a Fox hasta donde había escondido el exceso de cuchillos de los chicos. Bueno, era un justiciero, ¿qué esperaba? Habría estado bien, repite Fox. Se dio cuenta de una cosa sobre Fox en esta escapada. Su cuerpo siempre se movía tan recto, tan robótico. Como si sus huesos estuvieran en bisagras. No se movía así en los videos, así que se siente tentado a atribuirlo a que estuvo dormido durante 3 días. Estás bien, ¿verdad? Denki supuso que Fox lo había fulminado con la mirada por debajo de la máscara, por cómo lo miraba. Vale, sí, tu cuerpo puede curarse solo, ¿verdad? Tan solo decir eso puso a Fox aún más tenso de lo que creía posible. Esta vez, un cuchillo de verdad en su garganta mientras Fox dice, no puedes decírselo a nadie. Denki asentía con la cabeza a punto de parpadear. Oye, Foxy, ¿puedo llamarte Foxy? Bueno, si quisiera hablar de ti, Foxy, lo habría hecho antes de que despertaras. Su razonamiento debió de haberle calado hondo a Foxy, ya que el cuchillo fue bajado sin apenas resistencia. O sin resistencia, en realidad. Denki no creía poder pelear con ese tipo. Se volvería idiota y moriría apuñalado. No fue una pelea muy emocionante, la verdad. Sí, supongo que sí, murmuró Fox, con las manos más concentradas en su máscara y su cabello carbonizado que en cualquier otra cosa. Denki debió quererle mucho que le dejara la máscara puesta mientras dormía, pues los cuchillos fueron guardados en sus bolsillos para siempre. Se quedaron en silencio un rato después de eso. Fox se dirigió al sofá de la sala y se sentó con una mueca de dolor. Su cabeza se sentía como en casa entre sus manos mientras se revolcaba en su propia desesperación. Denki se sentó a su lado e intentó no emocionarse al estar junto a una persona tan genial. Fox era realmente quien Denki siempre había querido ser, seguro, fuerte, independiente. Un héroe o justiciero por derecho propio, que se enfrentaría a quien quisiera y haría lo que quisiera. Denki necesitaba, hablar con Fox, incluso si su única forma de hacerlo era mantener su cuerpo inconsciente en secreto durante 3 días. Tienes el sueño muy pesado, comenta Denki después de que el silencio se volviera insoportable. Nunca se le dio bien el silencio. Su madre decía que era un derroche de energía a punto de estallar toda su vida, siempre corriendo, saltando o hablando sin parar. Denki Kaminari nació para ocupar espacio. Cuando se ve obligado a hacer cualquier otra cosa, le trastoca el cerebro. Estaba cansado. Fox ni siquiera lo miró, probablemente le gustaban sus silencios. Sí, esa pelea genial con Endeavor estuvo en todas las noticias. Denki no era de los que se daban por vencidos. No fue una gran pelea. Bueno, de todas formas lo hiciste increíble, Foxy. Me enojé y le grité a un héroe. ¡Qué santo soy! Denki empezó a pensar que este chico se alimentaba del sarcasmo. Eso, y que era un poco ciego a cuánto afectaban sus acciones a los demás. Tuvo que contenerse físicamente para no gritarle al chico que si había hecho algo bueno y que si había ayudado a la gente. En lugar de eso, simplemente puso los ojos en blanco, rezó para que Fox no se diera cuenta, y respiró hondo antes de hablar. Lo que sea que hayas hecho con Endeavor, salvaste a mi madre de antemano.
Así que gracias. Levanta la cabeza al oír eso. Cox se gira tras su máscara para comprender de quién hablaba. Cómo tuvo que hacerlo y no se consideraba un héroe, Denki no lo entendía. ¿Cable?, preguntó Fox, y Denki asintió de nuevo antes de responder con un sí, cuando su asentimiento no obtuvo respuesta. Soy Denki Kaminari, por cierto. No te preocupes, no tienes que decirme tu nombre, Foxy, recibió un gruñido como respuesta. Esta vez fue Fox quien rompió el silencio. Tienes una peculiaridad eléctrica como ella. Denki sonrió con todas sus fuerzas mientras asentía. Estaban creando un vínculo de verdad. Pronto estaría saltando de las paredes si no necesitara seguir con esta conversación. Denki tuvo unos 2 segundos antes de ser bombardeado con preguntas murmuradas. ¿Cuántos voltios puedes liberar? Puedes realizar ataques de largo y corto alcance. Puedes concentrarte en dónde va la electricidad o simplemente se dispersa. ¿Qué pasaría si la usaras en el agua? ¿Qué pasa si la usas contra una persona? ¿Puedes disparar electricidad repetidamente o hay un límite de tiempo? Hay un tiempo de recuperación. ¿Puedes reducirlo con entrenamiento? Denki parpadeó antes de decir lo que pensaba. Alrededor de 1.000.000 de voltios, se me da mejor a larga distancia. No puedo concentrarme bien a dónde va, solo me cubre el cuerpo. Siempre me han dicho que no lo use en el agua. Normalmente, la gente solo se electrocuta, aunque eso ralentizó tu don de curación. No sé por qué, puedo disparar pequeñas cantidades repetidamente. Se trata menos del tiempo y más de la potencia utilizada. Quizás sí, se trababa con cada palabra para seguir el ritmo de los balbuceos de los otros chicos. Cada respuesta improvisada, y antes de que pudiera pensar en una, le lanzaban otra. Luego, otra, y la lista seguía. Si Fox recordaba algo de eso, no lo sabía, no se escribió nada, y Denki apenas recordaba la mitad de las preguntas una vez que dejó de hablar. Sin embargo, si recordaba la sonrisa que dibujó en el rostro de Fox, eso era lo que realmente importaba. A Denki le encantaba hacer amigos. Lamentablemente, Fox volvió a fruncir el ceño nuevamente después. ¿Eso retrasó mi curación?, preguntó, recorriendo con la mano su brazo desnudo antes de clavar las uñas en la piel. Oye, no hagas eso, Foxy. Denki se inclinó hacia adelante y apartó la mano de Fox de su brazo, lo que hizo que Fox se estremeciera y se sintiera como un completo imbécil. Se recostó en su silla con un arrepentimiento ahogado. El chico acababa de meterse en una pelea tremenda, claro que estaba nervioso. Su madre le había inculcado lo peligroso que podía ser el trabajo de héroe desde los 7 años, y él proclamó por primera vez que quería ser uno como ella. A medida que crecía, la curiosidad y el deseo de ser héroe nunca se desvanecieron, simplemente era más cauteloso que otros niños. Así que se apartó y dejó que Fox tuviera su propio espacio para respirar y procesar. Ignoró su instinto de correr hacia él y abrazarlo hasta que no pudiera respirar. Por eso dejé de intentar despertarte usándolo. Después de eso, volvieron a sumirse en un silencio terrible. El pie de Denki golpeaba el suelo cada 5 segundos, y sus manos se movían nerviosamente intentando distraerse. Fox necesitaba su silencio después de todo. Denki no era la persona más indicada para dárselo. Antes de que pudiera decir nada más, Fox se puso de pie y caminó hacia la cocina. ¿Puedo robar algo de comer?, le gritó a Denki, que seguía subiendo. Haz lo peor que puedas. Sin duda, hizo lo peor que pudo. Mientras se preparaba mentalmente para otra compra, vio cómo Fox arrasaba su cocina. Tanto que tuvo que darle una de sus bolsas para que se lo llevara todo. Su don debía depender de la energía o algo así para tener tanta hambre. O eso, o era porque no había comido en 3 días por estar dormido. A Denki no le había dado importancia. Tenía hambre, y Denki tenía comida para él y dinero para más. Así que lo dejó en la cocina para que hiciera lo que quisiera y puso su película favorita en la sala. Por muy buena que fuera la cura de Fox, seguiría necesitando descansar después de tantas heridas. Denki solo tenía que convencerlo de que se quedara allí. Así de fácil, no ser pesado y conseguir a alguien tan genial como Fox para que hablara con él unos días. Regresó a la cocina con una sonrisa que, según su madre, podía iluminar una galaxia por sí sola. Mi madre se va a ir un tiempo, ay, te has ido. La sonrisa desapareció de su rostro en un segundo. Reemplazada por un puchero, Denki encontró la cocina completamente vacía, sin un zorro ni mucha de su comida. Había cerrado los armarios y organizado la poca comida que quedaba allí, además de lavar los 2 platos que Denki había dejado en el fregadero, antes de saltar por la ventana abierta.
¿Cómo escapó de allí? No lo sabía. El apartamento de Denki estaba unos pisos más arriba, y la escalera de incendios estaba fuera de su habitación. Así que, a menos que hubiera saltado al suelo y se hubiera roto las piernas, bien podría haber desaparecido. Denki simplemente negó con la cabeza, cerró la ventana y se alejó con un puchero. Fox volvería, quizá no a su apartamento, pero sin duda volvería a la calle. Lo volvería a ver. Además, acababa de ayudar a alguien. Pase lo que pase, sigue siendo bueno hacerlo. A todos les encantaba que las hormigas obedecieran. 2 pequeños gnomus le fueron arrancados de las manos y derretidos por una de sus hormigas, heroicas, favoritas. El caos absoluto de esa noche le dibujó una sonrisa en el rostro desfigurado. El fuego y la destrucción arrasaron las calles y le devolvieron el miedo que había extrañado durante los últimos 2 años. Los gnomus habían vuelto, nadie podía negarlo ahora. Sus próximos pasos debían ser pensados y planificados según las nuevas circunstancias, pero la primera fase ya estaba hecha. El comienzo de un plan siempre lo emocionaba. Endeavor le facilitó muchísimo el trabajo. La arrogante compostura de un hombre tan seguro de su invencibilidad era muy fácil de moldear para sus propósitos. Si no lo fuera, ya no existiría. Todos por uno tendría que asegurarse de que su pequeña hormiga se mantuviera en su sitio. Las demandas de justicia contra el hombre eran demasiado fuertes como para ignorarlas. Mientras obedeciera, estaría bien. Todos por uno nunca se deshacía de los juguetes hasta que terminaba con ellos. Los gnomus no podrían haber servido para un propósito mayor. Necesitaba unos más fuertes, mejores. Gnomus que pudieran doblegar al mundo y dejarlo listo para su conquista. El miedo no era su misión, pero podía moldearse fácilmente si uno era lo suficientemente persistente. Si hacía que su miedo fuera tan vibrante, tan apasionado, que la mísera esperanza que tenían en sus héroes se desvaneciera. Entonces les haría tener esperanza en él. Esperanza de no hacerlos añicos. A All for One no le gustaba que las hormigas improvisaran, pero reconocía cuando una hormiga daba un buen espectáculo. O un zorro en esta ocasión. Su pequeño berrinche en Endeavor fue impresionante. En pocas palabras, arrastró la oscuridad que a la gente le encantaba ignorar y la esparció sobre un cartel luminoso. Tomura podría aprender de la inquietud que creó. Sensei, ¿estás seguro de esto, de este PNJ? El chico había visto 6 veces el video de Fox gritándole a Endeavor antes de abrir la boca. Tuvo que armarse de valor para preguntar por qué. Sí, Tomura, el chico aún cree en ideales endebles, pero puede crear una causa. Enseñarle a convertirse en el ancla perfecto se había convertido en una de sus mayores misiones desde que perdió a su hijo. Aunque conllevara ciertos contratiempos, a pesar de la rebeldía de sus hijos, podía comprender las cosas mucho más rápido. Tomura necesitaba una mano que lo guiara, alguien que lo elogiara por cada pequeño paso y le mostrara el camino más allá de sus ideales infantiles. El chico siempre había lidiado con la falta de atención. All for One lo mantenía así para asegurarse de que cada vez que quería que Tomura se sometiera a su voluntad, fuera bastante fácil hacerlo. All for One colocó la mano en el cabello del chico y lo alborotó suavemente. Casi como por arte de magia, la tensión en el cuerpo de los chicos se disipó. Pura confianza y lealtad, justo lo que necesitaba. Necesito que crees una causa. Es la mejor manera de ganar adeptos. Una suave caricia bajo la barbilla para que lo mirara. El joven no opuso resistencia, lo escuchó sin dudar. Su hijo y Tomura eran de extremos opuestos. Tomura era leal y reticente a traspasar sus límites, un buen soldado a pesar de su menor inteligencia para ciertas cosas. Su hijo era todo lo contrario. Inteligente y capaz de resolver cualquier problema que le planteara con facilidad, pero tenía una vena de desobediencia desenfrenada. Culpa a su madre. Era hermosa, asombrosa y perfecta, pero una parte de ella le infundió a su hijo un amor innato por el heroísmo. Eso era algo que no podía borrar por mucho que lo intentara. Es como un NPC que te da XP extra por puntos de carisma, dijo Tomura, con una gran sonrisa en su rostro mientras explicaba en esos términos idiotas de videojuego en los que insistía. Claro, Tomura, asintió All for One. Lograr que el chico dejara de hablar así era casi imposible. Incluso para él, Tomura veía el mundo a través de la lente de un videojuego. Cada persona era un jugador desechable en el camino hacia su objetivo, el gran jefe. Era una mentalidad que All for One podía adaptar fácilmente a sus objetivos. Aparte de Tomura, All for One tuvo 3 días muy ocupados.
Enviaba pequeñas órdenes a sus pocos soldados sobre el terreno para obtener información sobre cómo habían reaccionado los héroes al ataque. Era de esperar que se desatara el pánico y la discordia ante su reaparición, y al parecer, su ataque había cobrado la vida o hospitalizado a algunos de sus principales jugadores. Sabía que sus gnomos no eran indestructibles. Ningún plan era perfecto, por lo que a veces aparecían errores. También era consciente de la existencia de algunos héroes con peculiaridades molestas capaces de arruinar sus creaciones. Borrado, por ejemplo, borrar el don de los gnomos podía provocar un cortocircuito en sus cuerpos si se mantenían durante un tiempo prolongado. La mayoría de los gnomos se creaban a partir de cadáveres a los que se les inyectaban dones para que volvieran a moverse. Borrarlos arruinaba sus planes de una forma que no siempre podía prever. Aún así, deseaba haber obtenido el don de ese chico en lugar del de Kurohiri. Había algunas peculiaridades que no conocía tan bien antes de esa noche. Musculoso era un villano en el que no se había fijado, pero con la motivación adecuada, podría ser un excelente soldado para Tomura. Entonces hubo una absorción de impacto. La observó, nueva heroína, sin atención mediática. Era extravagante y despreocupada, pero extremadamente solitaria. A todos les importaba muy poco, demasiado interesados en las capacidades de su don. Al fin y al cabo, el don de su hermano acumulaba energía. ¿Qué pasaba cuando la energía no hacía nada contra su gnomo? Kurohiri, gritó All for One al vacío junto a él. Poco después, un portal púrpura apareció junto a él y de él salió el gnomo. Sensei, el gnomo hizo una reverencia mientras hablaba. Necesito que hables con Hiran. Dile que consiga información sobre el fantasma, ordenó All for One. La poca información disponible en línea sobre el héroe era un pequeño obstáculo que superar. Sí, Sensei, repitió el gnomo. All for One lo descartó antes de volver a su investigación. Necesitaba conseguir más cuerpos para los gnomos de los médicos. Se necesitaban más oleadas de batallas para debilitar por completo las defensas de la sociedad. Debilitarlas lo suficiente como para que All Might no tuviera otra opción que responder, y luego enviar al peor gnomo hasta la fecha. El ladrón no durará mucho más, lo sabía. Sin embargo, el gnomo no se movió. Permaneció inmóvil, evadiendo órdenes. Que este gnomo en particular evitara órdenes era peligroso. Evitarlo era casi desobedecer, y la desobediencia fue lo que le hizo perder a su hijo. Pensó que, tras someterlo a las múltiples rondas de tratamiento del médico, podría lograr que volviera a obedecerlo. Si alguna vez volvía a desobedecerlo, no tendría otra oportunidad. ¿Por qué sigues aquí?, gritó All for One. La criatura no se inmutó, pero el miedo, en cualquier forma que pudiera sentir, estaba ahí. Se deleitó con él, disfrutaba viendo el terror en la criatura que le había hecho perder a su hijo. Esa era la única razón por la que lo conservaba últimamente. Una vez que terminaba su miserable uso, All for One sonreía mientras lo aplastaba hasta la nada. La risa había abandonado su garganta al dejar este mundo, tal como vivía, sin nada ni nadie. Hiran te dejó esto. Un portal apareció sobre su mano y dejó caer un pequeño contenedor. El gnomo permaneció completamente inmóvil. Hacía tiempo que le había ordenado que nunca se acercara a él sin permiso explícito. Haber visto su rostro era suficiente para despertar una inmensa ira en su sangre, incluso en un buen día. Matarlo ahora solo traería un desastre aún mayor. Dentro del contenedor había 3 balas. A primera vista, no parecían tener nada de especial, pero no las tocó para estar seguro. ¿Qué son? Quirk que elimina balas, creado por el líder de Shihazaki. Decía, déjame, ordenó. Una vez solo de nuevo, All for One sacó las 3 balas y las colocó sobre la mesa. Luego cerró el estuche y lo aplastó hasta formar una bola antes de fundirlo. Dejó que el metal fundido goteara de su mano antes de examinar las balas. Cuando Hiran le trajo los archivos que detallaban su origen, pensó que el hombre era ridículo. Un loco demente que divagaba sobre sueños que jamás se harían realidad. Sin embargo, no apartó la mirada de ellos. Todos sabían mejor que nadie el tesoro que se podía encontrar en un loco. Algunos lo consideran así. Las balas eran peligrosas. Si circulaban y se le metían en la cabeza, eso podría ser un problema. No era un hombre arrogante, sino realista. Había maneras de vencerlo, y él lo sabía. Evitarlas era la única forma de ganar. Sin embargo, destruirlos por completo también podría ser un desastre. Las balas eran demasiado útiles como para tirarlas sin ningún resultado. Si lograba convencer a Chisaki, podría asegurarse de que las balas estuvieran en manos de unas pocas personas seguras.
Quizás incluso descifrar esa figura de cordero, con la que estaba tan obsesionado. Al final, todo saldría bien. Todos para uno tenían opciones. Siempre las tuvo.